todos. ¿Cómo es el marketing de hoy con la revolución industrial 4.0? Incluso el marketing a través de los influencers, la investigación de mercado ya por hábitos de consumo y la publicidad a través de la inteligencia artificial. Bien, hoy vamos a hablar de cómo hacer del marketing un aliado del futuro sostenible. Y para ello, tengo una amiga de muchos años, Leticia Rojas, que ella fue directora de desarrollo sustentable de LATAM, Avas Worldwide, consultora en comunicación estratégica y desarrollo sustentable, que formó su propia agencia Coherencia, y es CEO en Futerra y una gran amiga que, bueno, nos conocimos en la primera generación de consultores en CEMEFI. Así que bienvenida, Leticia, ¿cómo estás? Muy bien, Walter, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, pues hay mucho, por ejemplo, se piensa y hemos hablado poco incluso ya centrados del tema de mercadotecnia responsable, así que tenemos muchas ganas de escuchar lo que nos tienes que decir. ¿Te parece si nos empiezas a dar una charla y regresamos con preguntas y respuestas? Encantada, encantada, por supuesto. Perfecto. Bueno, el título de esta conversación es cómo hacer del marketing un aliado del futuro sostenible. Ya Walter me presentó, soy Leticia Rojas, soy CEO de Futerra México, soy especialista en comunicación estratégica. Les cuento muy rápidamente que soy publicista de carrera, trabajé toda mi vida en agencias de comunicación, en agencias de publicidad y hice un crossover hace alrededor de 15 años al tema de sostenibilidad porque encontré que era una pasión. Yo ya tenía muchísimos años cuestionándome mi trabajo, cuestionándome mi propósito, cuestionándome lo que hacía y no era muy feliz con el tema. Entonces, al encontrar a la sostenibilidad, me hizo muy feliz porque iba yo a tener un impacto positivo. No necesariamente cuando tú trabajas en la publicidad te llegan briefs de comunicación que tienen un impacto positivo en las personas. Y generalmente, bueno, cuando estás muy metido en la publicidad no te das tanto cuenta porque estás en la inercia, pero si te caminas un poquito hacia atrás y ves lo que estás haciendo, empiezas realmente a cuestionarte qué estás haciendo tú como persona para cambiar a las personas también, para bien o para mal. Y esa es la razón por la que yo hice esa transición. Después de muchísimos años de trabajar en agencias de comunicación en diferentes niveles, incluyendo llegar a vicepresidente de agencias de comunicación, trabajé para una agencia, bueno, trabajé para dos en las que ya estábamos muy metidos en los temas de sostenibilidad, dos agencias francesas, en una de las cuales ya hice el crossover a trabajar como estratega de sostenibilidad, a integrarme en el comité de sostenibilidad, a revisar por qué, los porqués y cómo íbamos a tratar de tener un impacto positivo. Y bueno, hoy en día soy directora de Futerra, Futerra México, que es una agencia de cambio que trabaja en convertir a la sostenibilidad como imperativo en una oportunidad empresarial. ¿Y qué es Futerra? Una consultoría de sostenibilidad lógica y una agencia de creatividad mágica. Nuestra misión es hacer a la sostenibilidad tan deseable que se vuelva normal. ¿Y qué implica la sostenibilidad? Pues nos referimos al propósito de la marca, a la responsabilidad social y ambiental, a la responsabilidad ciudadana, en fin, a todos los impactos que podamos tener de forma positiva y en ese sentido trabajamos. La agencia está en Londres, la casa madre, y hay tres agencias, una en Estocolmo, una en Nueva York y una en la Ciudad de México. Los puntitos que ustedes ven en este mapa son ciudades donde tenemos clientes que se van moviendo conforme el pase el año y van siendo terminados. Aquí ustedes pueden ver algunas de las marcas con las que hemos trabajado en el mundo, solo las que caben en esta hoja y solo las que podemos mencionar porque la gran mayoría de los trabajos que hacemos son confidenciales y cuando los logotipos ya están públicos es porque sus estrategias están públicas. Concretamente para México, ustedes pueden ver a Grupo Bimbo y a Grupo Allen como dos de las empresas mexicanas con las que acabamos
no de terminar de trabajar, seguimos trabajando con ellos, pero con las que ya hicimos todo el journey y sus estrategias están siendo públicas. Y bueno, Futerra tiene un liderazgo de opinión y acción. Futerra nació hace 22 años. Es una agencia que es pionera en el tema y que ha venido construyendo en favor de la sostenibilidad. Aquí pueden ver un journey. La primera guía de Greenwash la escribió Futerra, y Futerra nació porque el gobierno del Reino Unido tenía esta necesidad de comunicar a la sostenibilidad desde 2001. Aquí ven cómo vamos integrando nuestro trabajo de sostenibilidad y de estrategia con diferentes acciones y con diferentes grupos de la sociedad. Bueno, aquí tienen algo de lo que hemos avanzado en el mundo de la sostenibilidad, trabajando incluso con Naciones Unidas para generar una manera de comunicar los objetivos de desarrollo sostenible para las personas y no nada más para las empresas o para los gobiernos. Y como les decía, somos una agencia lógica y mágica, así nos llamamos nosotros, Logic and Magic, y con esto nos referimos a que tenemos un profundo conocimiento de la sostenibilidad como tema de sostenibilidad, como base del negocio, y una creatividad innovadora. Y bien, la sostenibilidad no es un brief de comunicación. Esta frase no está escrita en ningún lado. Yo siempre la he dicho desde que salí del mundo de la comunicación, del mundo de la publicidad. No sé cuántos de ustedes están relacionados con la comunicación, pero cuando recibimos de parte de un cliente una necesidad a cubrir de comunicación, recibimos un brief donde nos dicen a dónde quieren ir, por qué, con qué, a qué tipo de público, qué le vamos a decir y qué queremos lograr. Esto es un brief de comunicación y la sostenibilidad no es un brief de comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos que el marketing sea un aliado para un mundo más sostenible? Desconozco a la audiencia en este momento. Walter, me habías dicho que tenemos en su mayoría personas que trabajan en la responsabilidad social corporativa o en la sostenibilidad, no tanto en el mundo del marketing. Pero es importante que cuando estemos trabajando en cualquier área de sostenibilidad entendamos que cuando queremos comunicarla, ¿qué tenemos que hacer? Y les voy a compartir un video de nuestra fundadora en Londres que justamente habla de estos temas respecto a a la triste realidad de lo que está sucediendo con el uso entre otras profesiones, la del marketing, la publicidad y las relaciones públicas, a fin de lavarle la cara a las empresas o tratar de justificar lo que estamos haciendo desde otro ámbito más que por las soluciones. Y bueno, yo aquí les voy a dejar algunos tips a los profesionales de la mercadotecnia respecto a lo que se debe de hacer para cambiar este escenario. Entonces, la primera es hacer que el consumidor sea el héroe, no la empresa, no el producto. El héroe es el consumidor. Tú te debes de convertir en una marca de servicio. Y cuando yo digo tú, pues les estoy hablando a ustedes como profesionales, pero estamos hablando de las empresas que tienen marcas y estas marcas deben de ser marcas de servicio y en eso se deben de convertir. Ya que la mayoría de los consumidores, y en este caso le estoy poniendo un porcentaje del 88%, ¿y en qué me baso para estos números? En Futerra hicimos una investigación a nivel mundial que con todo gusto, Walter, si quieres, en otra ocasión platicaremos de los resultados sobre cuál es la expectativa de la sociedad sobre estos temas de sostenibilidad. Y aquí en particular el 88% dice que quieren marcas que los ayuden a llevar a un estilo de vida más sostenible. Pero el 43% dice que las marcas están haciendo lo contrario, ¿no? O sea, el 88% espera, pero el 43% está consciente de que no solo es así, sino de que lo están haciendo al revés. Lo que les dificulta a los consumidores, ellos tienen esta impresión de que a mí me están dando un producto que a mí me dificulta ser respetuoso con el medio ambiente y ético en mi vida diaria. Entonces, si se dan cuenta, no solamente están asumiendo que los productos que compran o las empresas que les dan este producto no son sostenibles, sino que además están haciendo en su imaginario o en su realidad
que ellos dejen de serlo también, que de ellos dejen de ser respetuosos con el medio ambiente, que dejen de ser éticos en su vida diaria. Y pues lo que ellos están preguntando es cómo me podrían ayudar para que yo pudiera cumplir con esto. Entonces, la pregunta que se deben de hacer las empresas es, ¿cómo puedo ayudarle a sentirse bien con su huella ambiental y no contarle sobre la mía? ¿No? Porque eso es lo que estamos haciendo últimamente en el marketing empresarial de la sostenibilidad. Yo les digo hasta el cansancio, miren, yo voy a hacer carbono neto o carbono cero neto o carbono positivo para tal fecha, pero no le estamos diciendo a ellos cómo están impactando. Entonces, cuando comunicamos sostenibilidad, es fácil olvidar la primera regla del marketing. El consumidor es primero. Su trabajo es mostrarle a su consumidor cómo está cambiando el mundo al elegir el producto. Vuelvo a repetir, cómo está cambiando el consumidor su mundo. Entonces, esa sería la primera de las reglas. La segunda es ser algo más que honesto. O sea, ser muy, muy, muy honesto. Se supondría que no hay honesto y no honesto, pero en la realidad, en el rango del marketing vamos a usar que queremos ser muy honestos. El consumidor más nuevo y más grande es la generación Z. En México hay alrededor de 30 millones. Para esta generación, la confianza se basa en la sinceridad y no en el propósito. Hoy en día también, y desde ya hace algunos años, estamos escuchando hablar del propósito. Todas las empresas quieren un propósito, pero el propósito no se logra contenerlo. Hay que tener toda una hoja de ruta para saber cómo vamos a llegar a las metas que van a sostener ese propósito. Entonces, la verdadera honestidad tiene que ver con la transparencia. Los jóvenes están pensando, los jóvenes de esta generación están pensando que se les está ocultando la verdad sobre cómo se trata a los trabajadores. Por ejemplo, de las fábricas donde se realizan los, los productos o servicios que ellos reciben, qué tan amigables con el medio ambiente son sus productos y qué tan saludables son sus productos. Entonces, en este caso de esta encuesta, les platico que el 84% de estos jóvenes están preguntándose cómo se trata a los trabajadores, que el 79% se está preguntando qué tan amigable es con el medio ambiente y el 75% qué tan saludables son sus productos. Y este tema de amigable es una palabra que a mí no me gusta nada y que, porque es, ¿qué es ser amigable, no? Ser amigable es tratarlo un poquito bien al medio ambiente. En la realidad tenemos que tener metas muy precisas de cómo vamos a impactar positivamente al medio ambiente. La generación Z quiere poder rastrear los productos que compran, ver los detalles de la huella de carbono y de agua, por ejemplo, de un producto y sus normas de bienestar animal, entre otras cosas. En última instancia, esta generación confía en sí misma y si les das la información necesaria, ellos podrán confiar en ti y tomar decisiones mucho mejores. Aquí tienen un ejemplo de una plataforma que está midiendo lo que está sucediendo con la ropa, que tanto positivamente están actuando con el medio ambiente. El siguiente punto sería decir lo que sientes realmente. Cuando se comete un error en sostenibilidad, hay que disculparse rápidamente, públicamente y sin reservas. No hay tiempo para estar viendo cuál va a ser la estrategia pública que vamos a tomar. Hay que asumir tu responsabilidad, hay que ser honesto y decirlo, ¿no? Cuando se trata de este tema, pues los activistas, las ONGs y los jóvenes realmente actúan mucho más rápido que nosotros. No va a ser una buena idea estar pensando qué vamos a hacer. Y cuando se dice que lo sentimos, hay que explicar no solamente que lo sentimos, sino cómo vamos a resolverlo, cómo lo vamos a hacer mejor. Aquí les puse un ejemplo de Airbnb que con uno de sus statements público para disculparse respecto a un tema que tuvo en sostenibilidad. Entonces, siempre se van a cometer errores tal vez, quizás se hagan las cosas mal, pero una disculpa siempre es un signo de fortaleza y no de debilidad y sobre todo tiene que venir acompañado de cómo se solucionó y cómo se va a ver el futuro.
Y el otro punto que les quería comentar es, hay que vender los beneficios, no el deber e innovar, es solamente importante. ¿Qué quiero decir con esto? Este tenis, por ejemplo, desde su lanzamiento, ha tenido impactos muy importantes en el tema del medio ambiente. Ahorraron 3,5 millones de kilos de residuos y desviaron 182 millones de botellas de plástico al vertedero. Sin embargo, esto no significa que el tenis se va a comprar solo por eso. Una zapatilla de este tipo, un tenis de este tipo que es de alto rendimiento, se espera que siga siendo de alto rendimiento también para el deporte, no nada más para el medio ambiente. Entonces, tenemos que ser coherentes. El objeto del producto tiene que ser el mismo objeto del producto, pero su impacto debe de ser positivo. Y este ejemplo lo que trata de decirles es eso. Si tú tienes por ejemplo, una botella a base de plantas y esta botella tiene como objeto que tu bebida efervescente esté perfecta cuando tú la compras, pues cuando tú estás tomándote esa bebida esperas la misma efervescencia y que no cambie porque el envase es diferente. Entonces, hay que pensar siempre que la sostenibilidad es una y el beneficio es otro y que con conjunto es donde va a estar el éxito y el impacto positivo. Entonces, cuando se trata de marketing, cambiar un rumbo puede ser muy difícil. Hacer estas correcciones lleva pues mucho tiempo quizá, en unos casos, en otros menos, pero no es el caso de hacer bricolaje, no es el caso de hacer una reparación. A menudo se necesita que todos en el equipo trabajen en función de la sostenibilidad y cambien la mentalidad. Y una vez que lo hagan, tendrán el poder de cambiar la historia de la sostenibilidad de su marca y ayudar a los consumidores a cambiar el mundo, que eso es lo que realmente estamos buscando. Y ahora bien, me voy a detener a la identificación del greenwash porque nosotros como agencia de comunicación de sostenibilidad recibimos muchas solicitudes para hacer campañas y hacer deseable la sostenibilidad. Sin embargo, en muchas, no voy a decir el número, pero muchas, lo que nos piden es ayudarlos a ver, a mejorar su greenwash. Ahora, les traje 10 signos del greenwash que les pueden ayudar a ser identificados para como gente de marketing no caer en este tema o como profesionales de la sostenibilidad dentro de una compañía, ayudarle a la gente de marketing a entender que esto es greenwash y que no es sostenibilidad. El primero es este lenguaje tipo esponjosito, ¿no? Tipo lindo, así como suavecito, y tienen palabras con un significado que no es muy preciso, como esto de coamigable, ¿no? De eco-friendly. ¿Qué significa eco-friendly? Se los dije hace ratito. Productos verdes versus empresas sucias. Focos de bajo consumo hechos en una fábrica que contamina los ríos. O sea, tenemos un objeto de negocio, pero al final del día estamos contaminando otro. Fotos sugestivas, imágenes verdes que indican que un impacto verde no está justificado. Por ejemplo, flores que crecen en los tubos de escape. O sea, ya estas son cosas que son súper obvias que de verdad no pueden suceder. Afirmaciones irrelevantes, haciendo hincapié en un pequeño atributo verde cuando lo demás no lo es. No podemos decir que algo es verde si no es verde de verdad o que algo es sostenible si no es sostenible de verdad. Tenemos que tener los statements que van a corroborar que sí estamos haciendo las cosas bien. Afirmar que es un poco más sostenible que los demás, incluso si estos son terribles, tampoco es lo correcto. Y simplemente no creíble, cosas que realmente no empatan con la verdad, ¿no? Decir que tenemos cigarros ecoamigables, pues evidentemente ya per se el cigarro no es ecoamigable y no es amigable para nada. Entonces, enverdecer un producto peligroso no lo hace seguro para nada. Y después, cambiar la manera de que vamos a decir las cosas medio
acompañarnos de información científica que no se puede corroborar, o eso tampoco, también es parte del greenwash. Y bueno, los amigos imaginarios, ¿no? Maquillar la información, los distintivos que están muy de moda por todos lados y usarlos para tratar de hacer creer a las personas que estamos haciendo lo correcto, eso también es una mala práctica. No tener pruebas o evidencias de que nuestro producto es sostenible, porque la empresa que lo hace no tiene una estrategia de sostenibilidad detrás, no tiene metas claras, no tiene una hoja de ruta, ni hablar con un propósito específico que está avalado, pues eso es falta de evidencia y por lo tanto ya no tiene nada que ver con la sostenibilidad. Y bueno, afirmaciones y datos totalmente fabricados, esto sería otro de los temas. Y bueno, de aquí me podría ir con muchos, pero les dejé algunos como para que ustedes puedan ir hilando y analizando y preguntándose cada vez que reciben una comunicación de sostenibilidad, si están ahí o en dónde están parados para tomar decisiones más adecuadas. En una próxima ocasión, Walter, si quieres, podemos platicar respecto a este, este survey que hicimos a nivel mundial y en particular en México respecto a lo que las generaciones están esperando como sostenibilidad, que es bastante interesante. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, ahí cierras, Leticia, con tu presentación, me imagino, ¿Sí? en cuanto a esto. Y bueno, si gustas, tengo algunas preguntas que nos hicieron llegar poco a poco. Y bueno, hay algunas que recogí tanto el anterior, que me hicieron llegar por otros lados. Entonces, te voy a hacer algunas para ver qué tal y empezamos a conversar un poco. ¿Te parece? Sí. Bien. eh, una es, si el interés de la empresa es el crecimiento, ¿cómo sensibilizarla en combatir el greenwash? O sea, ellos están enfocados y dicen, bueno, ¿por qué voy a invertir en eso? Está padre que ya identificaste el greenwash y demás, pero bueno, nosotros estamos enfocados en el crecimiento. ¿Por qué vamos a invertir o fijarnos en esos aspectos o cómo estamos nosotros cayendo a lo mejor en uno de ellos? A ver, vamos a considerar que el, la definición de la sostenibilidad de entrada, ¿no? Para mantenerse, para estar sostenible en el tiempo, pues vamos a tener que estar considerando temas muy importantes de atención, que serían para que una empresa sea sostenible, económicamente sostenible, va a tener que ser eh, ambientalmente sostenible y socialmente sostenible. Si no cumple con estos tres temas, que van acompañados de un tema que tú conoces muy bien, que es una gobernanza de la sostenibilidad, pues no se tienen por qué estar haciendo esta pregunta de entrada. La que me acabas de hacer ya es irrelevante. Por ejemplo, sí, pero te digo, el foco está en el crecimiento. ¿Cómo sensibilizas a las áreas de marketing y comunicación interna e incluso a las agencias que te están, pues, o sea, más bien te están proponiendo cierto tipo de campañas, como lo vimos justo en el video anterior, ¿no? O sea, porque esa es la realidad. A Ustedes ver, están tratando de hacer un cambio y me parece muy bueno, tanto de mentalidad, de romper paradigmas, de ser más empático con el consumidor y de hacer lo correcto, ¿no? pero es que no solamente es empatía, Walter. Estamos diciendo la verdad. Lo que está buscando el consumidor es que tú le digas exactamente cómo él, como consumidor, va a tener un impacto positivo y está atendiendo a sus propias inquietudes en términos de su propia sostenibilidad como individuo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar conmigo si esto sigue deteriorándose, si el medio ambiente sigue deteriorándose, si las personas siguen trabajando en las condiciones que trabajan? No es viable para nadie. Entonces, no podemos plantear que una compañía
va a crecer bajo esas condiciones, no va a crecer. No va a crecer por dos razones, porque per se no puede hacerlo, y segundo, porque los consumidores a los que atiende no quieren ser parte de eso. Puedes maquillarlo tanto como quieras, pero al final del día se van a dar cuenta. Ok, hablabas de productos verdes con empresas no responsables y viceversa, ¿no? Podemos tener productos a lo mejor no responsables con a lo mejor campañas como que muy verdes, ¿no? O tratando de dibujar esto. Eh, por ejemplo, si hablas del carbón, del petróleo que salía en el video, o de productos que a lo mejor pues son chatarra o este tipo de cosas, ¿ahí qué hacemos? ¿Ahí qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, porque el producto en sí mismo, digamos que eh, podríamos verlo como algo no muy positivo, pero ¿qué hacemos en ese A ver, tipo mira, de... tú no puedes hacer statements de algo que no tienes, que es la sostenibilidad, porque evidentemente es engañoso. Y hay muchos ejemplos en el mercado hoy en día, por ejemplo, de empresas que no voy a decir sus nombres en este momento, pero que puedes buscarlas por internet, que son líderes en sostenibilidad y que han hecho las cosas mal en comunicación o que al final del día no han sostenido sus propuestas de comunicación con la realidad de las marcas. Y el consumidor no es tonto. Entonces han tenido que pagar serias cuotas de mercado que han perdido por estar en este sentido. Y una de las cosas que decía Soli en este video, les cuesta más dinero a las compañías limpiar su imagen que hacer las cosas bien de inicio. Entonces, los consumidores no son tontos, la generación Z está exigiendo otro tipo de honestidad respecto a lo que está solicitando, que es temas de sostenibilidad que incluyen ambientales y sociales en todo lo que consume. Y los millennials son quizá unas rayitas más, eh, eh, ¿cómo le podemos llamar? Pueden aceptar ciertas cosas, sin embargo, también están luchando por eso. Y hoy por hoy, incluso este tipo de consumidor, que también son trabajadores, los millennials y los zetas, ellos quieren relacionarse con marcas que sienten, piensan y tienen los mismos niveles de ética que ellos. Lo que no hagas bien se va a notar. Y hoy por hoy, el tema de que las grandes empresas mundiales están trabajando no solamente porque tienen que cumplir con los acuerdos que los gobiernos en donde están instalados tienen que cumplir con los acuerdos de París, sino que además están dándose cuenta que las generaciones también quieren eso y que sí es un negocio hacer las cosas de la mejor manera. Leticia, háblanos un poco, porque yo creo que parte incluso de la respuesta de esta pregunta que nos estás contestando también está en el propósito que bien dibujabas. Entonces, si este tipo de empresas empieza a dibujar un propósito, por ejemplo, si algún producto que digamos que es como lo calificamos como chatarra, si en su propósito empezara a dejar que tuviera algún beneficio y quitarle ciertos elementos de chatarra, porque en su propósito empieza a cambiar ya en ello y eso lo lleva a, de alguna forma, ir modificando incluso hasta el producto o irlo adecuando o generar incluso un consumo responsable en el cual dice, bueno, es bueno para ciertas ocasiones, etcétera. ¿Podría irse también un poco por ahí? A ver, es que me hiciste como 5 preguntas en una. Primer Bueno, punto, no, dame 5 respuestas. ¿qué es el propósito, no? O sea, qué es lo que llamamos propósito? Si nosotros estamos considerando que nuestro propósito va hacia la sostenibilidad, no podemos hacer las cosas a medias, en cuartas partes, en tercias o en lo que quieras. Tenemos que trabajar con una hoja de ruta muy clara, que previamente hay que hacer una estrategia de sostenibilidad para identificar claramente cuáles son los temas en los que
estamos de una o de otra manera interactuando y es que esperan nuestros stakeholders. Si no trabajamos una estrategia de sostenibilidad basada en los temas materiales que están afectando de una manera u otra a nuestros stakeholders, no estamos haciendo las cosas bien porque simple y sencillamente los temas materiales son riesgos de negocio. Y tu negocio, hace rato me hiciste una pregunta respecto al futuro económico de las empresas. El futuro económico de las empresas tiene que atender a los riesgos materiales. Y si tú identificas diferentes riesgos materiales con tus diferentes stakeholders, tienes que atenderlos, porque cada uno de ellos se va a voltear contra ti. Y ese propósito que tú me llamas, que yo le llamo una ambición, tiene que estar claramente definida de cómo vamos a atender estos temas materiales, que después a su vez no es solamente hacer una declaración de, bueno, ahora sí voy a ser más ecológico, ahora sí voy a hacer diferentes temas. Esa ambición tiene que estar basada claramente en los temas materiales y además de ello, una vez que los tienes identificados, tienes que hacer una hoja de ruta a 5, 10, 15, 20 años, lo que te permita tu compañía, lo que realmente puedas atender en términos de tiempo y que económicamente sea viable, para llegar ahí, a esa ambición. De nada sirve que digas que eres sostenible si no tienes y puedes demostrar que estás haciendo un camino hacia allá, porque la gente, los consumidores no son tontos y vas a perderlos. Porque recuerda que siempre habrá otra empresa que hace lo mismo que haces tú y que es compatible con las ambiciones personales de cada uno de los consumidores. Fíjate qué interesante que incluso cuando hablamos del marketing responsable, como que lo vemos muy lejano, y fíjate qué tan inmerso y qué tan importante es en todo el tema de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Por eso yo quería hablar contigo de esto, porque te digo, algunos, como empezaste tú diciendo, yo no sé cuál es la audiencia, si son de marketing o no son de marketing. Bueno, esto impacta precisamente a toda la sostenibilidad y todo el desarrollo sostenible, que todas las piezas forman un rompecabezas tan importante que no puede ir uno desligado a otro, porque entonces ya el mensaje no es correcto, no estamos vinculados, no puedes, como decía, ser socialmente responsable hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, todo tiene que venir bien armonizado, ¿no? Dentro de la organización. Y uno de los puntos fundamentales, creo yo, y no me dejarás mentir, es todo lo que es la mercadotecnia, hablando de producto, precio, plaza, promoción, la comunicación y todos los mensajes que nosotros estamos mandando en ese sentido. Sí, yo creo que la mercadotecnia se ha estado replanteando a sí misma porque el objeto de la misma ha, ha tenido que volverse mucho más amplio, ¿sabes? No es nada más el vender un producto hoy con ciertas herramientas hoy y tener otras mañana y pasado. Ahora tenemos que identificar cuáles son las necesidades de generaciones que nos están, van a ser nuestros probables consumidores y qué van a esperar en el presente y en el futuro inmediato. Pero también tenemos que identificar que sigan existiendo esas audiencias, ¿no? El tema del cambio climático es grave, es muy grave y está su expectativa, si no hacemos lo correcto, es que pues podemos, está en riesgo nuestra empresa y están en riesgo nuestros consumidores. Oye, y otra pregunta, por ejemplo, ¿el marketing figura en los objetivos de desarrollo sostenible o dónde lo ves tú ahí? Mira, yo creo que el marketing en los objetivos de desarrollo sostenible como palabra marketing, pues no, pero en cada uno, tú tienes cambios de comportamiento y recuerda que la publicidad y la mercadotecnia genera cambios de comportamiento.
Entonces tienes que cambiar comportamientos en todos los aspectos para que vayas cumpliendo con cada uno, en aspectos sociales claramente, ¿no? Y yo no sé qué tantos están relacionados ustedes con el IPCC, que es este documento que escriben diferentes científicos del mundo en relación a cómo se está comportando los temas de cambio climático. Y en este año se escribió por primera vez en el IPCC guías de consumo muy importantes que tenemos que hacer, porque los consumidores serían, solo a la base de consumidores podría ayudar mucho más rápidamente a alcanzar pues que no siga subiendo la temperatura. Y con ello, ahí nos deja una tarea a la gente de marketing impresionante. Hoy por hoy, este tipo de documentos no son como muy accesibles a los mercadólogos porque simple y sencillamente no saben nada de sostenibilidad. Comencé esta conversación diciendo que la mercadotecnia no es un brief de comunicación. La sostenibilidad no es un brief de comunicación. Comienza por entender qué es la sostenibilidad para poder trabajar la mercadotecnia, para poder trabajar los cambios de comportamiento que tienen que tener toda nuestra base de consumidores y toda nuestra base de públicos alrededor de nosotros, todos nuestros stakeholders. Y uno de estos, pues, son los consumidores. Y en este año tenemos una guía súper importante de cómo podríamos trabajar con este tipo de público para disminuir considerablemente la huella que tenemos en el medio ambiente. Muy interesante, Leticia. Hay muchas preguntas, sobre todo, y también temas vinculados a lo que es la mercadotecnia. Por ejemplo, yo comentaba que ahora los influencers son parte importante ya de la forma de la publicidad que se está utilizando hoy en día. Entonces, bueno, ¿cómo entra la sostenibilidad con la parte de los influencers? La parte, por ejemplo, de la inteligencia artificial que ya ve tus hábitos de consumo y que además a lo mejor tú sientes que pues ya son cosas muy íntimas, ya te dice a dónde fuiste, qué compraste, qué no, te empiezan a mandar anuncios en función de si viste una página u otra y ya se te empiezan a bombardear con ese sentido de ese tipo de mercadotecnia y de publicidad. Y entonces ahí entra también ciertos aspectos como la ética, ¿no? ¿Cómo convive esto de es correcto o no es correcto? Exactamente. ¿Hasta dónde tu vida privada está siendo pública, no? Y cómo se utiliza toda esa información para bien o para mal contigo. Yo creo que sí, hay muchísimos temas por discutir. Lo de los influencers para mí resultan ser un medio más, una manera más de comunicar, ahora mucho más cercana, más identificable como persona, pero al final del día ellos tienen una enorme influencia, como su nombre lo indica, en los comportamientos de la misma manera que en los 60 los tuvo la televisión, ¿no? O sea, al final del día es un medio con el cual estamos atendiendo a un grupo objetivo, pero lo importante no es el medio, lo importante es qué les decimos y cómo comprobamos que lo que les estamos diciendo es lo correcto y cómo tenemos un impacto positivo en ellos. Eso es lo más importante. Y cómo hacernos cargo del impacto negativo que estamos teniendo en ellos. Bueno, Leticia, bueno, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final, no sé si quieras dar una conclusión, un cierre o algún mensaje de cómo ves tú la mercadotecnia hacia el futuro, cómo lo estás visualizando tú y cómo nos puede beneficiar incluso hacia generar un bien común, un impacto positivo a la sostenibilidad, ya Pues como mira, cierre de conclusión. yo creo que la mercadotecnia se tiene que replantear a sí misma. En Europa está haciendo eso, se está haciendo muy rápidamente. El video que les mostré al principio de la charla fue para justamente confrontar lo que está sucediendo y que visualicemos temas que antes nunca habíamos visto. Así es que en México ya
pues también hay muchas empresas internacionales trabajando, muchas consultoras que están tratando de encontrar esos caminos lo más rápidamente posible. Hay que informarse, por supuesto, como todo en la vida, hay que informarse los especialistas de la mercadotecnia de lo que hoy por hoy está exigiendo sus audiencias y trabajar en consecuencia. Yo creo que es un tema de, de información, un tema de saber, de conocer perfectamente qué es lo que tenemos, qué es lo que están buscando nuestras audiencias y conocer perfectamente cómo podemos ayudarlos a que esto sea impacto positivo. El punto es, ¿cómo logramos que la mercadotecnia tenga un impacto positivo en las personas y en el medio ambiente? A través de que ellos mismos se eduquen para saber qué es impacto positivo. Ok, buenísimo. Pues Leticia, qué bueno que pudimos retomar, qué bueno que pudimos tener ya esta plática y pudimos retomar todos estos conceptos que pues, nos has compartido, nos dejas reflexionando y creo que este video va a servir mucho para justo empezar a hacer esta conciencia, romper paradigmas y obviamente con esto tendremos un granito de arena para que las cosas pues tomen el rumbo que deben, que queremos que sigan, ¿no? Así que Claro. muchísimas gracias. Te mando un abrazo, seguimos en contacto y Gracias por la seguiremos con invitación. más videos. Hasta luego.